Bienvenidos a Tinta y Liderazgo, el podcast donde las historias se inspiran, las ideas se convierten en acción y los sueños literarios toman forma. Soy Samuel Acosta Hinoa, escritor y motivador dominicano, y este espacio fue creado para ti, lectores apasionados, escritores en crecimiento y soñadores que buscan abrirse camino en el mundo literario. Aquí conversaremos con profesionales y líderes en el ámbito literario, social, educativo, editorial, entre otros senderos, quienes compartirán herramientas reales para ayudarte a convertir tu voz en una fuerza transformadora. Porque escribir no es solo crear libros, es abrir caminos, tender puentes y construir futuro a través de las palabras. Hoy, junto a Nirton Ma, escritor peruano de raíces chinas, editor y gestor cultural, exploraremos la escritura como un acto de sanación, disidencia y memoria. Nos adentraremos en cómo la literatura queer habita los márgenes, nombra lo silenciado y convierte la experiencia migrante, racializada y diversa en una voz poderosa que resiste, visibiliza y transforma. Identidad, diversidad y literatura queer. Un episodio para cuestionar, abrazar la pluralidad y reconocer la palabra como refugio, espejo y camino. Comenzamos. Hola mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Tinta y Liderazgo. Hoy llegamos al episodio número 7 de nuestra primera temporada con un tema que nos invita a reflexionar sobre la identidad, diversidad y literatura queer. Será un espacio para explorar en cómo la escritura puede convertirse en un acto de sanación, visibilidad y resistencia, y cómo la literatura nos ayuda a habitar y comprender realidades múltiples. Bueno, mi gente bonita, tenemos un gran invitado de hoy, quien tiene una impresionante trayectoria profesional y artística, y él es Nirton Ma, nacido en Perú y de raíces chinas, y residente en Lima, como también en la ciudad de Nueva York. Nirton escribe desde los márgenes, explorando la intersección entre la poesía y narrativa, identidad queer y memoria migrante. Es autor de ¿Qué bestia escoges hoy para morir? Y de los próximos Urban Beasts of New York, y cuenta con 3 libros anteriores de poesía y narrativa. Es editor de New York Poetry Review y cofundador de Andean Dragon Press, además de curador de festivales, eventos poéticos en América, como aquí en la ciudad de Nueva York, entre ellos Fuerza Fest, New York City Poetry Festival, Kerouac Festival of Poetry, Music and Performance. Su lectura son multilingües, eléctricas y cargadas de presencia. Nirton, bienvenido a Tinta y Liderazgo. El micrófono virtual es tuyo, hermano. Gracias, Samuel, por la introducción, sobre todo. Muy feliz de estar hoy día contigo y, bueno, ser parte del 7º episodio de tu podcast. Te agradezco mucho la invitación. No, para mí es todo un gran honor de que me hayas dado el sí y de que hayas tomado este momento para compartir un poco sobre ti, sobre tu trayectoria artística y como también es tu trayectoria como gestor cultural, entre otras grandes cosas que no estarás contando hoy. Bueno, para comenzar me gustaría que nos contara un poco más sobre, claro, esta trayectoria, cómo tu identidad, tu herencia cultural y tu experiencia migrante ha moldeado de alguna forma tu escritura. Bueno, creo que escribir en general no es, no es algo que se pueda aprender de manera constante. Sí, definitivamente puedes aprenderlo si es que te vas a una escuela y bla, 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 pero hay algo innato en cada uno de nosotros, tú eres poeta también, que nos hace trabajar en base a la palabra, ¿no? En base al conocimiento que tenemos.
Trabajar con poesía específicamente es trabajar con un tipo de verdad que muchas veces no es cómoda o respecto a cosas que quizás con lo profundo y liberador que es trabajar con poesía, muchas veces hay cosas que no son sencillas de confrontar. Pensando en ello, me digo como, ok, creo que hubiese sido imposible no hablar de inmigración en el caso de mi trabajo, primero. Y segundo, tengo la firme convicción de poder decir que eh, cuando hablamos de poesía, cuando hablamos de temáticas muy específicas como hablar de la verdad, porque la verdad es un factor indispensable dentro del trabajo poético, eh, es imposible no llegar a la realidad de tu vida como ser humano, ¿no? Y en mi caso la inmigración es parte indispensable de mi ADN, sobre todo porque pues soy hijo de chino, nacido en Perú, y afuera de ello mi madre también es una persona inmigrante dentro de su propio país, como sucede en otras naciones también. Y eso es una de las cosas que no puedo negar de mí mismo. Por lo tanto, llegar a la inmigración como una de las temáticas de mi trabajo literario es indispensable, ¿no? Es algo que no puedo negar de mí mismo. No podría hacer poesía sin poner el tema de la inmigración como uno de mis ejes. Impresionante, impresionantes. Y es bonito en ver en cómo, de alguna forma, ahí, mientras tú estuviste hablando, eh, ves toda esta marea de historia de arte dentro de tu forma de tu ADN, y como dices, la verdad, de compartir cosas que no se, no se comparten por cierto tipo de pensar, por en cómo otras personas las perciban, pero en tu mantenerte ahí firme, ahí compartir cosas bien tuyas, bien desde el amor, bien desde la resiliencia, hace la diferencia. Y para ti, ¿cómo ha sido ese viaje personal entre culturas? Sé que mencionaste un poco el haber nacido en Perú y tener raíces chinas, pero también algo impresionante es que eres parte de la comunidad LGBTQ+, incluyéndome a mí. So, para mí es súper especial tener a alguien que represente también a una comunidad que bastante amo. ¿Cómo todo eso ha influenciado en tu escritura? Sé que hablaste de un poco de Perú, pero también raíces chinas, pero ahí en la parte de mencionar la parte de formar parte de la comunidad queer, ahí da como otra chispa. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, creo que todos tenemos nuestras propias peculiaridades, ¿no? Al final de cuentas, yo he crecido siendo una minoría dentro de la minoría, sobre todo en un país que todavía observa lo asiático desde la otra edad. No ha sido sencillo admitir, me ha tomado mi tiempo poder admitir y trabajar desde una perspectiva queer, cosa que hago ahora y me enorgullece mucho. Eh, Sobre todo por limitaciones personales generadas de manera social, ¿no? Sí puedo decir que ha sido un gran salto, pero regresamos a la verdad. Creo que regresando a la verdad es donde encontramos todas las respuestas y en ese caso, nuevamente, la poesía es algo que te, te incita a la verdad. Y por lo tanto, no hablar de quién soy o de mi rebeldía en contra de lo previamente estipulado o lo binario, no sería trabajar en base a mi voz, ¿no? Creo que sí, hay muchas aristas que todos tenemos y las mías, obviamente, me empujan a trabajar en las temáticas en las que trabajo, ¿no? Inmigración, queerness, la sociedad en general, diferencias sociales entre, no sé, en la humanidad en general. Pero si tú quieres tocar tópicos más específicos como la poesía queer, o no solamente la poesía, la literatura en general, eh, como parte de un ser migrante, creo que
puedo decir que apuesto por la legitimidad, ¿no? Por ser honesto y no solamente por ser honesto, sino por reconocerme como soy sin la vergüenza que la sociedad me obliga a tener. Y creo que la poesía es clave para ese tipo de trabajo. Impresionante, impresionante, totalmente. Para ti, ¿has enfrentado como diversos miedos? ¿Podría como tomar uno y compartirlo en base a eso, de poder compartir muchas cosas tuyas? ¿Y cómo fue que tú lo pudiste enfrentar? Porque claro está, el miedo es como si fuese una puerta que uno debe pasar para llegar a un lugar deseado. Nos gustaría ahí que pudieras abordar sobre eso. Bueno, el miedo es una posibilidad, al final de cuentas, ¿no? Si tienes miedo es porque algo viene. Y el miedo viene de la insuficiencia de conocimiento respecto a algo, ¿no? Eh, Eso es lo que te da miedo, no, no te da miedo que algo vaya a suceder, te da miedo el hecho de que algo que no sabes cómo funciona va a suceder. Ahí viene el miedo. Hablar sobre mi identidad, sobre mi orientación, empezando desde la base de mi trabajo, que es la palabra, no ha sido específicamente planeado, ha venido como una verborrea, ¿no? Ha venido como un vómito de cosas que tenía ahí dentro. Y como te digo, era imposible no trabajar en poesía sin realmente acudir a la verdad y decir, ¿sabes qué? Esto es de lo que realmente necesito hablar. Sin embargo, puedo decir que no hay una intención específica de ser o de apostar o de presionar con la idea de lo queer. Por el contrario, siempre trato de abordar la temática desde un punto de vista más ligero. No, ligero no es la palabra. Desde un punto de vista más cotidiano, más normal. Sin exponer el hecho de que estamos de manera constante dentro de un punto casi discriminatorio de manera social, ahora mismo que los Estados Unidos está reevaluando si el matrimonio gay va a continuar siendo legal o no. O sea, es como, es importantísimo escuchar nuestras voces. Sin embargo, a través de mi trabajo lo que intento es ponerlo dentro del ojo público, sí, de las personas que me van a leer, pero desde un punto de vista más cotidiano. Hay muchos autores que hablan directamente de lo que significa ser queer, del dolor y de las dificultades de manera social, familiar, amical que se tienen cuando alguien sale del closet o cuando alguien está fuera de lo que está normado, ¿no? Sin embargo, en mi caso siempre creo que es una necesidad poner mi identidad, la identidad de la gente con la que me relaciono, desde un punto de vista mucho más natural, porque es natural, no es una cuestión extraña ser gay, no es una cuestión, no es vergonzoso, no es nada malo, no es un pecado. Por lo tanto, creo que parte del aporte también es ponerlo ahí afuera con la misma normalidad con la que simplemente se es. Creo que es importante eso también. Entonces, sí, siempre trato de poner algún personaje queer dentro de mis historias, no como una imposición, pero sí porque conozco la realidad del personaje de manera muy cercana. Y creo que es importante darnos visibilidad, ¿no? Es importante hablar, crearnos un espacio en el mundo. Y lo literario, al final de cuentas, es un espejo del mundo. Entonces, me parece indispensable poder hablar sobre este tipo de temáticas dentro de mi trabajo literario. Esa palabra que le escribí, lo literario, es un espejo del mundo. Es impresionante totalmente. Y es bonito en cómo has mencionado que aborda el tema queer desde lo normal, desde lo cotidiano. Y es súper chévere eso, porque probablemente algunos miembros de nuestra comunidad puedan sentirse que no es, sus historias no son valiosas o lo que quieren compartir no tiene ningún valor y en sí lo tiene. Y aunque nuestras historias sean similares, son únicas en su totalidad. Y es bonito de que dentro de los escritos tuyos estás también ahí incluyendo temas desde la cotidianidad para crear diálogos.
En mi caso también tengo un libro que está en pausa, pero que si Dios quiere lo permite, el siguiente año se publicará, que es de cuentos cortos. Y dentro de ese libro hay dos historias queer. Y es de que para tratar temas que no lo trato desde de la discriminación, sino como son historias desde una persona normal, como porque sí es normal vivir una relación de romance o enfrentar diversas situaciones que cualquier ser de luz enfrentamos. Y para ti, ¿qué papel juega la literatura para ir en lucha de la equidad, la memoria y el respeto a la diversidad o esos cuerpos diversos o historias diversas? Bueno, la literatura juega un papel importantísimo, ¿no? Como cualquier tipo de arte en general. La literatura, bueno, yendo a la poesía específicamente, habla directamente con el ser que tenemos dentro. O sea, independientemente del entendimiento que tenemos de la palabra, hay un entendimiento que está mucho más relacionado con la profundidad del ser. Por eso la poesía es tan importante. Sin embargo, alguien tiene que tomar, para que esto sea relevante, alguien tiene que tomar la decisión de agarrar un título, abrir el libro y leerlo, ¿no? Si llegamos hasta este punto, creo no, en realidad es a fact, ¿no? El hecho de poder decir que la literatura realmente impacta en los inconscientes, ¿no? Quieras o no quieras, si tienes la oportunidad de abrir un libro y leer acerca de los dolores, las dificultades y las diferencias dentro de la poesía queer, sobre el ente queer o el cuerpo queer, eh, pues es un impacto, ¿no? Es un impacto. Creo que te guste o no te guste la temática, de alguna manera te va a resultar, de alguna manera te va a decir algo. Positivo, lo tomes de manera positiva o negativa, la poesía te va a hablar y va a hablar directamente con tu ser interno. Es lo poderoso de lo literario. Ahora, te puedes conmover, obviamente, en narrativa se puede buscar como llegar al punto en el que alguien o un grupo de personas realice algo relacionado con lo queer. Lo puedes leer, lo puedes ver desde el exterior, ¿no? Lo puedes ver como con los ojos de la persona que lo está leyendo, pero nada como la poesía para realmente interiorizar. Creo que es indispensable. Y es que la poesía de alguna forma embellece momentos dolorosos, pero de una forma misteriosa, pero como tú mismo dices, siempre da el mensaje. Y es bonito en cómo a través de la literatura podemos compartir nuestra voz social, nuestra visión del mundo, nuestros valores. Y es importante mantener ese ser, porque independientemente de nuestros títulos, independientemente de lo que hemos logrado, o más allá de nuestro nombre, es nuestro ser, como seres de luz, seres que sentimos, seres que sufrimos, seres que la pasamos bien, ¿sabes? Y hablando de tus obras, especialmente de las novelas como Imperio de Sombras o en el poemario como Mientras caen mis hojas, ¿qué espacios internos o colectivos intentas habitar o revelar? Bueno, me has mencionado mis dos primeros títulos, de hecho. Imperio de Sombras y Mientras caen mis hojas. Mientras caen mis hojas es una representación digamos, físicamente, si quieres llevarlo desde el punto físico y el motivo por el que le puse este título es porque visualizo un árbol grande, ¿no? Un árbol que vendría a ser papá o que vendría a ser yo mismo, que va perdiendo su naturaleza, ¿no? Porque se acerca el invierno, es un proceso específico en el que va perdiendo sus hojas, ¿no? Dice, mientras caen mis hojas. Y mientras caen mis hojas es ¿por qué? Porque es una narración en la cual retrata la relación con el padre fallecido y las relaciones interpersonales con personas muy específicas dentro de mi vida, ¿no? El libro está dividido en 4 capítulos
El primero está dedicado a mi padre, el segundo a mi hija, el tercero a mi abuela, y el cuarto capítulo está dedicado al desamor. Y son cuatro puntos de vista en los que yo me reflejaba en ese preciso momento de mi vida, ¿no? O sea, estoy orgulloso de mis trabajos, sí, pero si hago una comparación o voy hacia atrás, desde el momento en el que comencé y publiqué esa primera novela, Imperio de Sombras, que en realidad no tiene una representación real dentro del mundo porque es completamente ficción, ¿no? Es un mundo ficcional, es un imperio ficcional en el que tres personas se desarrollan. Es un libro que busca más entretener que reclamar. Es necesario decirlo porque es verdad, a diferencia de Cuando muere la niebla, que sí es un libro que busca protestar, es un libro que llama a mostrar una realidad incómoda. Imperio de Sombras, por el contrario, es un libro que busca entretener. Fue mi primer libro. Obviamente hay temáticas importantes como lo femenino y el feminismo desde un punto de vista más de liderazgo y de la fuerza y de la necesidad de encontrar balance, justicia y etcétera. Eh, y bueno, mientras caen mis hojas, por el contrario, es un libro que tiene mucha verdad, ¿no? Que tiene mucho de mí. En el sentido en el que he tenido que aprender muchas de las cosas de las que normalmente no hablo de mi vida personal, privada, para que este libro tenga el espíritu que requiere, ¿no? Para que este libro pueda ser realmente sincero con las personas con las que se comunica. No he regresado al libro, tengo que ser sincero, no lo he leído desde hace bastantes años y creo que no lo he vuelto a leer después de que se publicó en México, pero le guardo especial cariño. Sin embargo, puedo decir que sí, mi trabajo, o sea, son dos libros que publiqué todavía estando en Perú, ¿no? Hay un antes y un después de mi vida estando en Perú y ahora viviendo en Nueva York. Ay, total, total, porque así es como otra visión del mundo distinta, ha conocido nueva gente, tiene diversas nuevas herramientas, ve las cosas con otra mirada. Fuera de la gente es la experiencia en sí y el saber, porque Nueva York te da eso, te da el saber que realmente estás haciendo algo que puede ser significativo y al mismo tiempo te da una visión mucho más amplia de la sociedad y por lo mismo te encuentras dentro de una piscina con mucho más espacio para poder movilizarte, ¿no? Todos estamos dentro de esta agua que se llama New York City, de este gran pozo. Sin embargo, tienes el espacio para poder nadar a pesar de las cantidades de diferencias que conviven dentro de la ciudad, ¿no? O sea, diferencias sociales, diferencias culturales, porque somos más de 100 culturas e idiomas conviviendo dentro del mismo espacio. Y eso es también, es imposible no impulsar, exponenciar tu voz y tu punto de vista cuando vives en una ciudad tan diversa, tan poderosa y que a pesar de sus diferencias aún se mantenga vigente, ¿no? Que haya encontrado un punto en el que realmente continúe haciendo girar la rueda para todo el mundo. Impresionante, impresionante. Y algo que me parece, como decimos en mi país, República Dominicana, bien bacano, es de que no solamente estás aquí creciendo y conectándote con más personas, pero también estás creando espacios y oportunidades para que personas compartan su pasión y puedan vivir sus sueños y estás inspirando a muchas personas, incluyéndome a mí. Una de esas cosas que tú estás haciendo es en la parte en donde estamos hablando de Fuerza Fest, para que nos cuente un poquito sobre ese proyecto, cómo ha sido tu experiencia, por qué también la importancia de tener diversas nacionalidades dentro de un mismo espacio, porque yo era claro, estaba un dominicano, pero habían de otros países dentro de ese mismo espacio. Ahí para que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, primero aclarar algo, ¿no? Sí es verdad que hay una intención de poder iluminar o darle luz al poeta que se invita.
Sin embargo, no es realmente la intención de crear un evento para darle luz al artista. Realmente no es más bien seleccionar adecuadamente al artista para que el trabajo que el artista proyecta sobre las personas que vienen a vernos tenga un mejor alcance. Haya algo que decir, haya algo que llevarse, ¿no? No es realmente enfocado en el artista. Obviamente, ¿no? En el momento de seleccionar y hacer el test de cada uno de los artistas, se considera el hecho del alcance que pueda tener, la fuerza, la fortaleza de su trabajo, las temáticas que maneja, pero ya se selecciona un artista. No es que simplemente, ¿sabes qué? Mira, como eres artista y no sé, pero no conozco tu trabajo, te voy a dar la posibilidad de que subas al escenario simplemente para que hagas algo. No va de esa manera. Realmente hay un proceso de selección en el cual se ve cuáles son los aportes que el artista ha ofrecido a la comunidad queer, sobre todo en un evento como Fuerza Fest. ¿Por qué? Porque en un evento como ese nos comprometemos a que el público sea quien absorba todas estas cosas que tenemos para decir, ¿no? Que el público aprenda, se divierta, se lleve algo al finalizar el evento. Porque esos artistas que están ahí, que han sido previamente seleccionados, es muy probable que estén acostumbrados a los escenarios. Y si no lo están, bueno, si les estoy dando la oportunidad de que tengan una primera vez, pues genial. Pero que sepas que no está pensado en el artista, está pensado en el público. Está pensado en la gente que viene a escucharnos y que se va a llevar algo de nosotros, que es algo que tenemos que decir, algo que necesita ser dicho y algo que necesita ser incluido dentro de nuestro mapa conceptual diario. Porque si fuese normal, normalizado, si estuviésemos dentro del marco de lo normal, no se tendrían que hacer ese tipo de eventos para visibilizar. Se realizan porque no estamos dentro del espectro social que la gente espera de nosotros. Y sin embargo no estamos equivocados, no lo estamos. Por lo tanto es importante hacer gestión y abrir espacios como Fuerza FES o como muchos otros que existen, y enfocarnos en la gente que viene a escuchar, ¿no? Que tiene la predisposición para escuchar el trabajo del otro. Y por lo tanto, el proceso de selección tiene que ser exhaustivo. O sea, Fuerza FES en el evento en el que tú estuviste invitado, o sea, más allá de las nacionalidades, la selección no fue realmente por las nacionalidades, sino por la que cada uno representa dentro de la comunidad. O sea, yo no escogí a Margarita porque sea argentina, no. Escogí a Margarita porque conozco su historia, porque conozco el poder que tiene, porque conozco de dónde viene su dolor y cómo lo ha sabido expresar a través del arte. No fue porque ella fuese argentina. La nacionalidad no tiene nada que ver. Ha sido una selección más, primero, por un tema generacional, porque he tratado de abordar las perspectivas desde puntos de vista distintos. Y una persona que tiene más de 80 años, más de 70 años, que tiene algo que decir y pararse y decir, ¿sabes qué? Durante mi experiencia de vida, ser queer era de esta manera, en los años en los que yo viví y en base a la perspectiva de vida que tuve como Margarita, eso era así. ¿Y por qué ella está ahí? Porque la gente necesita saber que las cosas están en este punto ahora porque hubo alguien antes que ha tenido que sufrir y pelear para que las cosas lleguen a este punto. Entonces, me parecía justo evidenciar, poner en el spotlight a gente que realmente pueda hablar desde sus propias experiencias de vida, porque son tiempos y realidades diferentes, ¿no? Fuerza Fest es un evento, es realmente el festival de artes queer más importante de los Estados Unidos. Y tiene una gala anual que se realiza aquí en Nueva York, que es la capital del mundo. Y ha sido toda una experiencia. El año pasado fue mi primera participación dentro del Fuerza Fest y fue una experiencia realmente extraña porque Fuerza Fest no me tenía en el mapa. Bueno, realicé la presentación de mi libro y comencé a hablar acerca de poesía queer con la libertad que ahora disfruto, porque antes realmente no trataba esas temáticas, las trataba siempre de costado, pero nunca de manera confrontacional como lo estoy haciendo ahora. Y obviamente el poeta Sami Nemir tuvo bueno, puertorriqueño dominicano como tú, tuvo una importancia, ¿no? Un nivel de vigencia dentro de lo que quise hacer. ¿Por qué? Porque él me recomendó con la persona que estaba encargada de Fuerza Fest. El año pasado se celebró el 9º año de Fuerza Fest, este año fue la 10ª edición. 10 años de un festival es importantísimo, pero digo que fue extraño porque la poesía no estaba considerada dentro del espectro de las artes para el Fuerza Fest. Y no porque no fuese arte, sino porque
para la persona que coordina el evento en general, le resultaba una pérdida, ¿no? Un wasting. ¿Por qué? Porque él decía que la gente no es cercana a la poesía. Y entiendo eso, porque definitivamente la gente todavía tiene en la cabeza, las personas tienen en la cabeza que todo lo relacionado con la poesía es elevado, es ininteligible, es algo que no se puede comprender, es algo aburrido, ¿no? Que realmente no impacta. Y esta persona tenía esa idea dentro de la cabeza. Y recuerdo que me dieron 2 semanas en la primera edición para poder, o sea, me dijeron, el evento va a ser en 2 semanas y necesito que tengas un mínimo de 30 personas para poder decir que el evento ha sido un éxito. Un mínimo de 30 personas. O sea, mi primer evento, pues llegaron 70 personas, ¿no? Y la curaduría fue pensada en esto específicamente, en poder decir que la poesía, primero, es indispensable y segundo, no tiene por qué ser aburrida. No tiene por qué ser siempre de la misma manera en la que se realizan, ¿no? O sea, yo estoy un poco cansado de estos eventos en los que se invitan a 3 poetas y a los 3 los suben al escenario y los sientan en un sillón y escuchan lo que el otro dice mientras estás ahí haciendo nada, en lugar de disfrutar realmente como un espectador de lo que la otra persona tiene para decirte. No sin dinamismo, poniéndole una pompa innecesaria, poniéndole una seriedad, que sí, obviamente la poesía es seria, pero no tiene por qué serla siempre. O la exposición de la poesía no tiene por qué ser seria todo el tiempo. El dinamismo viene de la persona que maneja el evento. Para mí, romper con los parámetros y las formalidades es indispensable. Entonces, en este primer evento lo que quise hacer fue eso, demostrar que la poesía no siempre tiene que ser aburrida, puede llegar a ti de distintos modos. Entonces, el año pasado, que fue la primera edición de poesía dentro del Fuerza Fest, tuve el honor y el placer de poder hacer la curaduría del evento, seleccionar a los poetas que vinieron. Ha sido la primera vez que he podido ver a un poeta ovacionado de pie por más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque el entendimiento viene, no, o sea, la poesía, no solo de la poesía, sino de la conexión que se puede crear entre la audiencia y el artista que está parado al frente de ellos, con su palabra en mano, sin la necesidad de llevarlo hacia lo aburrido por una necesidad de deshacer el ego, por una necesidad de hacer sentir al poeta que está por encima del resto, porque no es necesario. No es necesario y es importante que para esta nueva generación, la tuya y la mía, que somos gestores, podamos realmente decir, ¿sabes qué? Esto era así y no tiene por qué seguir siendo así. Hay que abrir espacios con visión nueva, con aire nuevo, con maneras distintas de poder alcanzar. Obviamente no escribimos para que nos apruebe la gente, pero una vez que publicamos, una vez que ponemos el trabajo ahí afuera, ya no es nuestro, le pertenece a la gente que se vincula con ese trabajo. Y cuando te invitan a una lectura poética, no es, bueno, obviamente para hablar de ti también, pero también es para darle luz al trabajo que ya realizaste y que está inspirando gente. Entonces, bueno, Fuerza Fest es uno de los mejores festivales que tienen los Estados Unidos en ese momento, sobre todo porque habla directamente, ¿no? A las personas, a los aliados, a la gente queer, a la comunidad trans, a todos los que estamos lidiando todos los días con ser nosotros mismos, algo con lo que no tendríamos que lidiar, porque este grupo de personas que todos los días está dando un motivo para seguir existiendo, para buscar un lugar dentro del mundo, es un lugar que todos tenemos, pero que por algún motivo todavía se nos sigue haciendo pensar que no es nuestro. Y actividades o festivales como Fuerza Fe son indispensables para poder alcanzar estos espacios y reconquistarlos, hacerlos nuestros. Y estoy feliz, ¿no? Estoy muy contento de que se haya incluido primero la poesía, independientemente de si fui yo o no, primero que se le haya dado el lugar que merece la poesía dentro del espectro de lo queer y en un festival de artes, por sobre todo, porque no, o sea, no hay arte más profundo que la poesía y necesita un espacio, merece sus espacios. Entonces, que yo haya podido gracias a Sami, abrir ese camino para que se introduzca la poesía y tenga una voz, un sonido propio, me parece espectacular. Y segundo, pues que se haya mantenido durante el tiempo, porque este es el segundo año en el que
me llaman para poder hacer la curaduría de un evento tan importante y singular como este, también habla de mi trabajo, ¿no? Habla de la confianza y de lo satisfactorio que ha sido el primer evento, porque si hubiese sido un fracaso no me hubiesen vuelto a llamar. Y esta segunda edición ha sido fenomenal, o sea, hemos podido incluir no solamente poesía, hemos tenido una violinista, hemos tenido un desfile de modas inspirado en las temáticas que teníamos que trabajar, que es hablar desde la realidad, desde el dolor, desde el sentimiento, desde la verdad y acompañado por otras expresiones artísticas, porque todas las artes están complementadas entre sí. Y, y bueno, fue un evento, bueno, 3 horas y media, es un logro, ¿no? Es un logro. Es un logro. Y bueno, estoy muy, muy contento y espero que hayan iniciativas constantes como esta. Total, ¿no? Y es impresionante que pues, cuando llaman nuevamente es porque, como mismo mencionaste, vieron tu pasión, vieron tu compromiso y vieron de que todo lo que tú estás haciendo viene del corazón y eso hace una, Y de la experiencia, ¿no? No debemos olvidar la y la experiencia. experiencia también totalmente. Y pues sí, mira, sí me gustaría que nos pudieras compartir en dónde podemos seguir tu trabajo, leer tus libros y conectar con tus proyectos culturales. Aquí yo tengo uno de ellos en mis manos. Me encantaría que las personas ahí supieran dónde conseguirlo para que así ellos puedan leer y conocer más. Sí. Bueno, ese libro que tienes ahí es edición limitada, ya no hay más ejemplares de ello. Hay algunos todavía en Lima, pero se están distribuyendo mano a mano. Ese libro es una novela minimalista de 59 páginas, pensada para ser de corto aliento y de mejor alcance, ¿no? Porque la idea de escribir ese libro era también ir en, hacer algo en contra de la queja constante, ¿no? Porque los poetas, los artistas, los escritores se quejan constantemente de que la gente no lee, sin embargo, te sacan trabajos de 500 páginas con un lenguaje abstracto, incluso difícil de entender para quienes nos dedicamos a la palabra, solamente por sentirse intelectuales, inteligentes y no pensado realmente para la persona de la que nos estamos quejando, a la persona que no lee. ¿Por qué no te lee? O sea, te estás quejando, nos quejamos. No, la gente no lee, no podemos hacer nada contra eso. Pero sí se puede hacer algo, además de quejarse. Podemos hacer libros leíbles, ¿no? Podemos hacer libros que realmente lleguen al público, cuando sean leídos no se tenga la necesidad de, ¿sabes qué? Ay, no entiendo lo que dice. Y ese libro, Cuando muere la niebla, se pensó específicamente para poder alcanzar lectores nuevos. Obviamente no se le quita el nivel de profundidad y el tiempo de investigación y todo lo demás. Que tenga 59 páginas para mí fue un triunfo porque mientras menos páginas mejor. Era la intención de hacerlo corto y pequeño, era con la intención de que pueda en esta brevedad alcanzar el interés de alguien que no está acostumbrado a leer. Es decir, es un libro pequeño, lo voy a leer, pero dentro de la pequeñez del libro tenga un impacto literario que pueda decir a esa persona, ¿sabes qué? Sí, he tenido una buena experiencia con ese libro, puedo retornar a otro, puedo intentar uno más ahora. Porque el libro que entendía me gustó, lo disfruté, lo entendí. Y el hecho de regresar a un libro ya no me hace sentir absurdo porque tengo la certeza de que lo voy a entender. Y eso es algo que yo busqué con esta publicación, ¿no? Es poder alcanzar un público que no lee y que se divierta con lo literario, que se divierte, que se zambulle en un libro, que se sienta impactado, relacionado, que se sienta parte de el mundo que trato de pintar en ese libro. Impresionante. Y es como lo que mencionaste desde un principio de que haces de que llevar las cosas o temas a lo cotidiano, fácil de digerir para la persona y que tenga un mensaje profundo. Y es súper chévere de que hayas creado una novela
que cualquier nuevo lector puede sentirse que la puede digerir. O sea, esto es impresionante, es pequeñita y no es tan grande que uno, para un nuevo lector, en ver un libro de 400 y pico de páginas, es muy desafiante. Y más con esto invita a eso, a iniciar esa bella jornada. Y háblanos de la portada. Y fíjate que no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Es fácil, sabes que es fácil tener una verborrea verbal y escribirte un libro que tenga las páginas que quieras que tenga, pero reducir las páginas y aún así hacerlo relevante, buscar que las palabras, cuidar el peso de las palabras y la cantidad de ellas para poder expresar de manera corta pero tangible una idea o una opinión o una situación, ha sido desafiante. La gente pensaba que son solo 59 páginas. Bueno, haz un libro de 59 páginas. ¿Cómo? O sea, este libro inicialmente no tenía 59 páginas, era mucho más extenso. El reto para mí fue realmente hacerlo conciso, hacerlo pequeño, lo más corto posible sin que pierda el espíritu artístico que tiene ese libro, ¿no? Y creo que eso fue lo challenging en este caso. La gente dice, ay, no, pero es que pues, lo difícil es escribir 300 páginas. No, lo difícil es hacer que lo que estás trabajando, lo que estás escribiendo, tenga la misma relevancia, la misma potencia, pero con menos palabras. Hazlo. Hazlo y dime si puedes hacerlo. Es difícil. Totalmente, es difícil, totalmente difícil, Y bueno, a totalmente tu difícil. pregunta, ¿dónde pueden encontrar mi trabajo? Pues actualmente tengo un libro en el mercado que se vende a través de Amazon, que es un poemario, es mi primer poemario publicado aquí en la ciudad de Nueva York. Se llama ¿Qué bestia escoges hoy para morir? Y es un libro que habla acerca de la noche y los eufemismos de la noche, ¿no? Es un libro que transita el dolor de sentir que nos hace falta algo, que no estamos completos, ¿no? Es la idea de salir y confrontarte con la noche buscando llenar un vacío que nunca termina de llenarse porque el exponerte a la noche es exponerte a el deseo, por sobre todo, ¿no? El deseo del sexo, el contacto con un cuerpo que no tiene un rostro necesariamente, encontrarte con las drogas, el alcohol, encontrarte con los desafíos de la noche, para volver a la siguiente mañana al mismo punto del que saliste con el mismo vacío. Es un tránsito para decirnos, ¿sabes qué? Busco algo que no sé qué es y que nunca lo encuentro porque la única manera de poder consolidar esto está dentro de mí, solamente que no sé cómo conseguirlo. Y bueno, lo pueden comprar en Amazon, el precio es $20. Es un libro que van a disfrutar, son 54 poemas de corrido. Y bueno, ojalá que si lo adquieren, me puedan mandar sus preguntas o si tienen alguna consulta. Mis redes sociales están completamente públicas y siempre estoy abierto para responder preguntas. Súper, muchísimas gracias, honestamente. Y ya como para finalizar, ¿qué palabras le dirías a jóvenes que tienen el deseo de empezar a escribir? Sí, les diría que lean, lean. No, no hay escritor que no base su trabajo en la lectura. No su trabajo en general, sino el peso de su trabajo, el expertise de su trabajo está basado en la lectura. ¿Quieres escribir? Lee. ¿Quieres escribir un libro? Lee 100. ¿Quieres expresarte mejor de manera escrita? Lee. No hay mejor ejercicio que la lectura si quieres escribir. No hay escritor que no lea. Probablemente lo hayan, pero no son escritores. Nuestra base, hay que recordar que nuestra fuente es el conocimiento, la palabra. El libro es el único artefacto que viene, se imagina primero en la cabeza y luego se hace material. Viene directamente de nuestra creación intelectual. Y para poder desarrollar esa amplitud de expresión hay que leer. Impresionante, muchísimas gracias este, por esas grandes palabras. Y también a las personas que nos están viendo o escuchando, les invito a seguir a Nipton Ma en sus redes sociales para que así estén actualizados y actualizadas
en todo el contenido que este gran ser humano está creando. Para mí ha sido un honor tenerte aquí, hablarte estas preguntas y escucharte, porque cada vez que paso un momento contigo, vamos muy a lo profundo y es bonito de que también este público presente pueda aprender de ti y seguirte. Y bueno, mi gente bonita, este fue uno de los episodios de la primera temporada. Para mí ha sido inspiracional y me ha conectado bastante y espero que para ustedes también. Le invitamos a compartirlo con otras personas que como ustedes sueñan con crear, contar y transformar realidades a través del arte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita y en nuestras redes sociales como también en YouTube, para que juntos podamos construir puentes culturales y tejiendo lazos solidarios entre comunidades y países, porque las palabras, el arte nos une y tu voz también forma parte de esta bella historia. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Convierte la inspiración en acción. Suscríbete y comparte. Tinta y Liderazgo continúa contigo.